Reciban un cordial saludo, mis amigos de la YouTube audiencia de Perú, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, España, Brasil, Chile, Argentina y Venezuela, quienes periódicamente siguen los videos de mi canal en YouTube. Esta vez voy a hablarles sobre un tema muy importante para todos, pues está vinculado con la salud. Recuerden que sin salud no somos nadie. La salud es la base fundamental de toda actividad del hombre. Pues bien, el tema sobre el cual les voy a hablar el día de hoy es sobre los top 7 de los peligros de la carne de cerdo. Les voy a contar una pequeña historia antes de proceder a numerar los top 7 de los peligros de la carne de cerdo. Al igual que todo el mundo, nosotros nacemos en un ambiente en donde hay culturas a todo nivel y hay culturas alimentarias. Y nuestros padres, nuestra gente que nos rodea, no son culpables de aquello, pues todo se transmite de generación en generación. A la edad de 40 años me dio una enfermedad muy seria que estuve al borde de la muerte. Y un médico me manifestó de que mi enfermedad estaba relacionada con una toxina del cerdo. Y que si yo deseaba sanarme, debería inmediatamente de dejar de comer cerdo y proceder a un tratamiento específico. Entonces, todo lo que le voy a exponer obedece no simplemente a una información que encontré en internet o algo por el estilo. Esto lo he vivido en carne propia y conozco la peligrosidad de la carne de cerdo, y eso justamente es lo que quiero transmitir a ustedes como mi obligación, por ser yo vuestro amigo, por ser yo vuestro guía en ciertos aspectos. Entonces yo cumplo con exponerle una realidad y en lo posterior la decisión será de ustedes. Todas las religiones, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, prohíben la ingesta de la carne de cerdo. No explican por qué, pero lo prohíben. Los islamistas son muy rígidos en su mayoría en esto y ellos no consumen carne de cerdo. La exposición que voy a hacer está fundamentada en un estudio que hizo un médico alemán, Hans Heinrich Erkebeck. Él vivió en épocas de la Segunda Guerra Mundial e hizo estudios muy profundos y sobre bases científicas logró establecer el por qué esta carne es una carne que no debe ingerirla el ser humano. Él sostiene dentro de su ámbito de que el alimento más dañino para la salud del ser humano es justamente esta carne de cerdo. Y resurge la pregunta, ¿en qué consiste la diferencia entre la carne de cerdo y otras carnes, como son la carne de res, de pescados y todo? Entonces, en este apartado vamos a hablar justamente cuáles son esas diferencias y están expresadas en estos top 7. 1. La carne de cerdo es altamente grasa, incluso la carne magra, es decir, aquella que se dice que no tiene grasa. En el puerco, la grasa se encuentra intracelular, mientras que en otros animales como la res, el carnero y el mismo pescado está fuera de la célula en el tejido conectivo. Esto se puede notar al colocar un pedazo de carne magra de cerdo en una sartén caliente. De inmediato suelta la grasa para fritarse por sí sola. Puesto que la grasa, la deliciosa grasa de cerdo, contiene el doble de calorías que los hidratos de carbono y las proteínas, lo primero que el cuerpo hace con ella es almacenarla en el tejido conectivo. Esto explica la legión de regordetes entre los comedores de cerdo. Es grasa firme, dura y difícil de eliminar. 2. La grasa siempre está asociada al colesterol. Las macromoléculas están cargadas de colesterol y juegan un papel muy importante en los problemas de hipertensión y en la arteriosclerosis. Se las considera factores adicionales en el infarto del miocardio y en las coronariopatías, en las afecciones circulatorias de la periferia, especialmente en combinación con nicotina. Esto quiere decir
que los fumadores, comedores de cerdo, tienen un doble problema relacionado con problemas de infarto. 3. Alto contenido de azufre. La carne de cerdo tiene mucho azufre. Esto se comprueba en los experimentos de putrefacción y descomposición en los cuales el azufre de los tejidos se degrada. Se le nota por su penetrante fetidez. Experimentos diferenciados de putrefacción con la carne de cerdo, de res y de carnero dieron a conocer que la que tiene menor contenido de azufre es la carne de carnero. Los recipientes que contenían cerdo tuvieron que ser retirados del cuarto a los pocos días, pues su hediondez era tan insoportable que nadie podía oler. La carne de res se acidificó pronto, pero no hedía ni la cuarta parte que la de cerdo. La de carnero, aún después de 3 semanas, apenas si comenzaba a mostrar signos de putrefacción. El profesor Lettre, patólogo de Heidelberg, pudo demostrar, en base a experimentos en animales, que los productos constitutivos de un tejido, cuando han sido introducidos en el organismo y allí se descomponen o disocian, migran en un altísimo porcentaje hacia el sitio que biológicamente pertenecen. Esto se evidencia con elementos constitutivos de tejidos, órganos y glándulas, los cuales habían sido marcados previamente con isótopos radioactivos, con objeto de comprobar la velocidad de la terapia con células frescas. Se ha podido constatar en muchos pacientes que aquellos que consumían con frecuencia la carne de lomo presentaban casi un armazón de cebú en su nuca y espalda, es decir, que adoptaban la forma como tiene el cerdo. Los que gustaban de la sobrebarriga eran panzudos, es decir, los que comían la panza del cerdo tendían a ser panzudos. Quienes comían jamón portaban nalgas feamente onduladas. Este fenómeno, tratándose en damas, las atormentaba al máximo, pero las pobrecitas eran ignorantes de las verdaderas causas del desastre. Es decir, que el ser humano adopta o incrementa masa celular en función de su preferencia que tenga de la carne de cerdo. 4. Alto contenido de la hormona del crecimiento. La carne de cerdo la contiene y ella viene a ser un factor inflamatorio culpable de edematizaciones tisulares a veces comprobadas e inexplicables. Aquella persona que ingiere con frecuencia la carne de cerdo, en su torrente sanguíneo la transporta a diferentes órganos. Y justamente en donde se presentan las acumulaciones debido a esta hormona del crecimiento es que el tejido comienza a crecer, dando lugar a las tumoraciones y neoplasias que terminan transformándose en cáncer. 5. Efecto pruriginoso de la carne de cerdo. Esta característica tiene que ver con el prurito, es decir, aquella tendencia a comezón que hace que tratemos de rascarnos. Y esto se debe al alto contenido de histamina que tiene la carne de cerdo, lo cual se ve manifestado en patologías que aparecen así repentinamente, como son forúnculos, carbúnculos, apendicitis, colecistitis, flebitis, flujo blanco en mujeres, abscesos y flemones, dermatopatías urticarias, eczemas, neurodermitis, etc. Se ha comprobado que la mayor parte de los casos de apendicitis que se han dado y de colecistitis, es decir, operaciones de vesícula biliar, se debe a las inflamaciones producidas por este efecto pruriginoso de la carne de cerdo. 6. Factor sanguíneo sobrecargante de mesénquima. Se encuentran contenidos en gran cantidad en la carne de puerco. Son muy particulares y su plena identificación aún no se ha logrado. Nieper los denomina agentes oncogénicos, es decir, agentes formadores o precursores del cáncer. La carne de cerdo es en todo caso rica en tales factores de esporas, los cuales últimamente han sido catalogados como mitocondrias migrantes provenientes de células inestables descompuestas por el mero contacto con los humores del organismo que las ingiere.
en este caso pues el hombre. Por lo tanto, en el mesénquima, que es aquella parte en donde las células realizan su función externa, se acumula la toxina del cerdo, lo cual conlleva a ciertas y severas acumulaciones que terminan en combinación con la hormona del crecimiento a generar tejido adicional, provocando el crecimiento incontrolable, que es lo que nosotros conocemos como cáncer. 7. Contenido del virus de la gripe porcina. Es un factor tóxico de gran importancia. Según el profesor Shope del Instituto de Investigaciones Virales de Londres, alcanza a pasar todo el verano en los pulmones del cerdo y prácticamente se lo encuentra elaborado en embutidos y salchichas. Quien coma de esta carne logra adquirirlo. Una vez en el cuerpo, migra, según el profesor Lettre, al sitio de su pertenencia biológica, es decir, al tejido conectivo pulmonar, en donde permanece en estado de invisibilidad hasta que le llegue una propicia oportunidad para su reproducción. Esto, por ejemplo, sucede en primavera, cuando hay una gran carencia vitamínica, pobreza de sol y resfriados. Brotan entonces las epidemias de gripe viral. En la actualidad, la ciencia a estas epidemias les ha dado múltiples nombres, pero que en definitiva han conllevado a la muerte repentina de mucha gente, sin difundirse que la causa principal es la ingesta de la carne de cerdo o sus derivados, por no afectar a la economía de las industrias que han alcanzado su desarrollo en base a la comercialización de la carne de este animalito. Mis estimados amigos, les he hablado sobre los 7 peligros más relevantes de la carne de cerdo. Pero el cerdo tiene algo bueno, algo extraordinariamente bueno. Dentro de la cadena del ecosistema, el cerdo es un agente que atrae y la guarda en sí todas las toxinas del ambiente relacionadas con sustancias tóxicas y con epidemias también. Es decir, es un receptor por excelencia de epidemias. Y el hombre, al comer su carne, se está convirtiendo también en un receptor de epidemias que terminan en enfermedades muy serias. La vida promedio de un cerdo es 10 años, 10-12 años. Y la etapa final ya del cerdo es una etapa en donde se desarrollan en su cuerpo muchas tumoraciones que terminan con cáncer, porque esa es su naturaleza. Al comernos a este animalito, por un lado nosotros estamos interrumpiendo el ciclo de la naturaleza y por otro lado nos estamos convirtiendo en agentes en donde se van a desarrollar de una manera alarmante esta enfermedad que tiene el nombre de cáncer. Por lo tanto, mis estimados amigos, al dejar de comer cerdo, estamos dando un gran paso para poder tener una buena salud. Debemos nutrirnos de productos que realmente favorezcan y que al fin de cuentas, cuando Dios así lo decida, tengamos una muerte digna, no una muerte en la cual vamos a estar tirados en un cuarto, sufriendo, experimentando los grandes dolores que esta enfermedad produce. Y tengan siempre presente que somos lo que comemos. A la huella, José y María, por las pampas heladas, cardos y ortigas. A la huella, cortando campo, no hay cobijo ni fonda, sigan andando.